Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Oh, si la poesía fuese tan solo el callejón torcido de los sueños, un sitio equivocado de sombras y delirios, vaos subconscientes, como queráis vosotros, una pesadilla, y alguien, cualquiera, tú por ejemplo, pudiese sacudirme ahora por los hombros y gritarme: sonámbulo, despierta, sal de la cueva, mira la luz. Ah, si aquí, en esta elegía, no hubiese más que un mundo de trampa y de cortina, y alguien, cualquiera, tú por ejemplo, pudiese decir al cabo de leerla: señores, ríamos de nuevo, que todo han sido chanzas de juglar. Ah, si esto no fuese más que una comedia, otra comedia, y uno cualquiera del público, de arriba o de abajo, del patio de las gradas, del bajo rojo del exilio, del bando negro de la traición, y la victoria de pronto de levantase de su asiento para increparme enfurecido: fuera, que esa no es la voz de la casta. Ah, si mi verso no fuese sino sueño, burla, broma inofensiva, pura broma, veneno en broma, poison in jest. Nueva antología rota del poeta español León Felipe es el texto que revisaremos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa radial de Fomento Lector, La República de las Letras, desde Antofagasta. Me encuentro con mis queridos compañeros contertulios de esta noche, con quienes los profesores Cristian Campos y Bernardo Cienfuegos. Hola, buenas noches. Hola. Y el querido fundador, sociólogo y escritor de esta república, Alberto Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, Bernardo nos convocó a esta noche de lectura poética con este farmacéutico de ascendencia muy, de familia muy acomodada, que además pasó 3 años preso por desfalco en una cárcel que en un periodo bastante como en situación de calle, para revisar su producción poética que ha sido reconocida a nivel mundial. Sí, de hecho es una carrera bien extraña la de León Felipe en ese sentido, con una fuerte dosis de llamado moral y político, pero al mismo tiempo con todos esos papeles manchados de la gente que trató de mover la rueda de la historia con sus propias manos. Entonces tiene varias caídas no del todo aclaradas respecto a aquello, vida en el exilio asociado a la guerra civil además, y exploraciones varias, Estados Unidos, Inglaterra, con odios profundos al respecto también. Sí, oye, yo los invitaba a leer a León Felipe justamente porque este caballero tiene una particularidad que me gusta mucho, primero, la cierta distancia que tiene de sus contertulios, de su generación. Está metido en todo, como dice Alberto. Tiene un registro que es muy, muy cercano, muy sencillo. Este juego que es un poco de juglar, cuando está metido viviendo la bohemia y el 100%, hablando de la vida, de la gente con la que pasaba noches enteras incluso, en la más profunda celebración. Y por otra parte también tiene su cuestión más trovadoresca, ligada por ejemplo, su origen ya de un nivel socioeconómico medio alto. Tiene su registro espiritual que es muy, muy interesante su trabajo ahí en ese aspecto. Y justamente también es uno de los autores de esta época que no es tan estudiado tal vez, o más bien no es tan
reconocido. Hay otros que destacan por sí mismos, o sea, tenemos obras completas de músicos, de análisis y otros que tocan las obras de otros autores, pero León Felipe no es tan reconocido, pero tiene un peso profundo en la literatura española. Sí, la verdad es que una de las principales lecciones que yo he aprendido en estos años en la República es que estos textos son textos que jamás hubiera leído en otras circunstancias, ya sea por formación profesional o por gusto, porque siempre uno mira con distancia la poesía. Es un género que es necesario educar, que hay que educar el paladar, digamos. Y en este caso, León Felipe no lo había leído y me ha sorprendido. Me ha gustado harto. La verdad es que seguramente los puristas querrán apalearme, pero me generó una sensación súper parecida a la que me generó Miguel Hernández. En el sentido de esto como de los poetas del pueblo, esta cosa como de las entrañas, con esta lírica sin tantos artificios, pero que también es súper musical, muy rico de ser escuchado. Y uno, para poder entrarle, yo siempre trato de como de clasificarlo. O sea, como que la generación, las antologías, qué sé yo. Y precisamente una de las cosas con las que tú te encontrás con este poeta es que muchos especialistas insisten en que es bien inclasificable su obra, en el sentido de que en esta condición de exiliado, algunos señalan que está dentro del vanguardismo hispánico, otro dentro de los grupos los mexicanos, hay una revista de los contemporáneos, y esto digamos, dentro de estas ideas de las generaciones, digamos, tampoco parece calzar. Tampoco también fue, en su época tampoco fue inicialmente incluido en las grandes antologías, digamos. Entonces, también es un poco, cuesta agarrarlo por ese lado. Claro, lo que pasa es que es muy raro decirlo para la época, pero era su relación con el mundo era bastante fluida, pero al mismo tiempo escabrosa, digamos, bastante. Porque, por ejemplo, estuvo en todas partes, pero no estuvo en ninguna. O sea, por ejemplo, en ese tiempo el corazón de la vida cultural en España estaba en Madrid, la generación del 27, de la cual él sería un miembro tardío, porque él es mayor, tiene 20 años más que varios de los miembros, pero también tiene una cierta cercanía con Machado, ¿no? Que eran fundamentales en esa generación. Siempre se habla de Antonio Machado solamente, pero es porque estuvo peleado un par de años, que quedó como marcado en la historia con su hermano Manuel, pero en realidad los dos eran bien importantes, y en ese mundo todos los otros escritores se movieron, incluyendo los extranjeros como Neruda, en fin, se movieron en ese circuito. Y también ocurrió, es evidente, con el caso de León Felipe, pero al mismo tiempo no, porque en realidad su vida y su testimonio y su mirada era bastante más internacional. No solo se habla mucho del poeta del exilio, pero en realidad todos sus textos resuman una mirada política internacionalista, en el fondo, al respecto. Entonces, es un autor bien potente, bien profundo, con obras que nosotros seguramente muchas veces hemos escuchado, pero que habitualmente no las reconocemos como de su origen. Como en la misma canción o sea, hay canciones de Joan Manuel Serrat que son de las más conocidas. Antes de ir al tema, yo solamente quisiera leer un fragmento. Esta es una excelente antología la que nos convocó a leer Bernardo. Y en la parte del autorretrato hay un fantástico que se llama Qué lástima. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. No sé, se me acercó a Borges en esa parte. Bueno, Borges es lo contrario, ¿no? Tiene una cosa, la patria somos todos, nadie es la patria o algo así, pero digamos en el manejo del concepto donde no hay una cosa tan subjetiva desde la poesía, por lo menos desde la que tiene mi gusto. No sé quién va a ir primero, chiquillos, con el tema. Yo voy.
El profesor Campos. Sí, precisamente, ¿cierto? Hacías referencia a Serrat y por supuesto cae de cajón el tema con el que vamos a ir. Esto está incluido precisamente en esta antología, en Versos y oraciones de caminante de 1920, y esto es Vencidos, en la voz de Joan Manuel Serrat. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito: hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero, de retorno a su lugar. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. De Antofagasta a La Paz en tren. Subo huyendo del mundo del salitre. Esta es la cuenca del Ollagüe, 4.000 metros sobre la sal y las tinieblas. Aquel es el volcán. Va el tren como un gusano empujado por el viento. El viento le grita, le aúlla, le aguija. El viento es un gigante burlón que persigue a los trenes por las cordilleras solitarias. Corre, gusanito, corre que te pesca. Huyo. Voy huyendo del mar y del viento. Quiero salir del alarido y del sollozo. Volver a la nube. Hay una nube quieta allá arriba que me aguarda. Esta es la cuenca del Ollagüe. Aquel es el volcán. Quiero irme deshaciendo ya en el crepúsculo del sueño. El sol se ha puesto ahora sus anteojos ahumados y yo mis antiparras de melancolía. Anochece, cierro los ojos, quiero dormir. Aún hay lumbre en las crestas, ya lo sé, pero dejadme. Quiero entrar ya en el sueño, en la sombra, en la nada. Quiero salir del mar y del viento, volver a dormir, volver a la almohada de aquella nube, blanda, blanca, lejana, que está allí, quieta ahora, allá arriba, sobre el embozo festoneado y el nido del volcán, apagado y solitario. A la nube, vamos hacia la nube.
corre, gusanito, corre. Antología rota del poeta español Felipe Camino Galicia de la Rosa, más conocido en el barrio como León Felipe. Es el texto que revisamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa La República de las Letras, y el texto con el que yo comenzaba es un texto incluido en esta antología de nombre de Antofagasta a La Paz en tren, que es un poema largo que además termina con una pregunta. En Chile, en Bolivia, 30 de enero de 1947, que es la fecha en que León Felipe cruza en tren desde Antofagasta a Bolivia, y el paso de León Felipe por Antofagasta, donde estuvo residiendo por algunos meses, curiosamente no está inscrito o no está registrado por ninguno de las personas que se dedican a escribir la historia de Antofagasta o su narrativa, o la historia de su narrativa, gente a la que nosotros con los profesores conocemos, pero lo encontré en una columna del poeta antofagastino Andrés Sabela, que él escribe una elegía que escribe en el diario El Mercurio el año 88 con ocasión de la muerte de Florial Acuña, que era un poeta de la época, olvidado como muchos, y ahí menciona Andrés Sabela parte así: la primera vez que nos hallamos frente al poeta Florial Acuña fue con Barbalá, donde buscaba la salud y no tenía más compañía que el paisaje y los libros. Vino la amistad sólida a los años de Antofagasta, en que Antofagasta se acrecentaba por la pureza humana profunda que había en él. Esta riqueza debió descubrir León Felipe, dice Sabela, en 1946, cuando residió en Antofagasta, porque con la única persona que paseaba por las tardes yendo al mar era con Florial. Florial lo escuchaba y nunca sintió la tentación de mostrarle sus poemas. Bueno, ese es como el registro que hay del paso que tuvo este poema, este poeta, que yo no tengo noción si es tan conocido, porque para mí es un poeta de los más importantes. Y yo creo que su paso por Antofagasta tiene que haber tenido una relevancia para el mundo artístico. Después cuenta en esta columna Andrés Sabela cómo tuvo un paso por el Círculo de Arte que creó Manuel Durán Díaz también. Yo creo que estás haciendo una apología de un posible inmigrante ilegal. Creo que lo mío, tengo una historia. Porque este señor que no hay registros sobre su presencia, ha de haber estado ilegalmente en nuestro país, ¿no? Quizás vinculado a alguna organización, un tipo que estuvo preso, con antecedentes penales. O sea, farmacéutico, está vinculado a las drogas legales. Claro, creador del Tusi, ¿no? O sea, es una cosa no menor, ¿no? No menor. Es una cosa no menor. Oye, no está el registro, eso me pareció muy... porque no es, el año 46 no es tan atrás. Nosotros tenemos en general, con los profesores que nos hemos dedicado a cultivar una buena biblioteca, tenemos muchos registros y muchas historias y muchas selecciones y antologías de poemas, y la verdad es que se me había olvidado esto de León Felipe, y ahora que lo busqué solo encontré esto, que era de Sabela, que además lo menciona 50 años después, con ocasión de la muerte de este poeta Florial Acuña. No lo encontré al menos raro. Es que yo creo que en general en zona minera la institucionalidad que mantenía los registros en general eran registros civiles que se abrían a partir de personas que les interesaba que hubiese un cierto garbo en su zona, digamos, lo administraban familias. Al principio los registros civiles se ponían para poder darle importancia a su presencia, en el fondo, y las iglesias, y por tanto la relación con los colegios. O sea, si llegaba alguien que no tenía familia, tenía hijos, que eso era muy, muy, muy complicado. Pero yo creo que eso es, probablemente ese es el guiño a... Pero es muy interesante que haya estado allí, que haya vivido este aventurero, que haya estado en Antofagasta, espectacular, y tomando el viaje hacia Bolivia, ¿no? Increíble. Sí, además cuando cruza tampoco no tiene noción del cruce, que es bastante, los que han cruzado por el paso de Jama, él no tiene conciencia. Imagínate lo que tiene que ser el año 40, haber cruzado en tren,
el paso de Jama, cuando históricamente todo el mundo se apuna, porque es un paso cierto que cruza por San Pedro a Atacama. Y el texto es precioso, es un texto donde además el protagonista es la Pampa, y eso nos refiere mucho a la poesía de Andrés Abela, que está inscrito en el modernismo, profesor Cienfuegos, ¿no? Bueno, sí, de la generación de 38. Sí, que es como postmodernista, que está como vinculado un poco a Rubén Darío. Eso yo lo escuché por ahí. Son los herederos de la visita de Rubén Darío a Chile. Sí, sí, bueno, la etapa del exilio que tiene León Felipe es bien interesante, pues, y ahí deja una ventana abierta a muchos otros autores posteriores, pues, con este tono de denuncia, con una expresión bien combativa, y que yo creo que eso es lo interesante, y cómo te deja la ventana abierta justamente para otros autores, que nunca pierde el tono o su dimensión espiritual en el aspecto de denuncia. O sea, siempre está ligado a una cuestión muy profunda del sujeto humano, y cómo vive, siente, no solamente la distancia con su patria, sino que lo que está pasando con otros seres humanos. Ese vínculo súper interesante, y ahí te deja abierto para otros autores posteriores. Sí, nosotros estamos, o sea, esta antología que se llama Nueva Antología Rota fue precedida, digamos, por las antologías rotas del año 47, que es como el original, digamos. Y claro, en esa edición, si no mal, hay un prólogo de Miguel Galindo. Dice, digamos, que, no sé, la guerra transforma totalmente el ideario y amplifica los recursos, la retórica, la teatralidad, el tono, el gesto que se manifestaban en la creación literaria de su autor hace 1931. A partir del año 36 sus textos adquieren un nuevo valor. Están ideados, escritos y concebidos para ser recitados y interpretados ante un auditorio multitudinario bajo la urgente amenaza de la muerte. La antología rota, que es como la primera, digamos, da la mano a una poesía social y abre las puertas a la ficcionalización del personaje, tan en boga en la poesía de la experiencia. Y en ese sentido también a mí me llamó mucho la atención como a nivel estilístico, estos recursos como del teatro a los que recurre permanentemente en su poesía. No sé, la repetición, la numeración, los diálogos, las exclamaciones, las interrogaciones, el predominio del versículo, donde claro, hay una cuestión también emotiva y muy vinculada a un discurso, donde hay como harto dolor, llanto, pero también hay elementos de mucha esperanza y de sueño de un mundo mejor, digamos. Oye, se nos fue la sección. El bloque. Así que deberíamos ir al siguiente tema. Oye, yo voy a ir parafraseando uno de los últimos versos de este mismo poema con Cabría, que le dedicamos prácticamente a este bloque, donde dice: dímelo ya de una vez, dímelo a mí solo, ahora que me voy en la nube, descúbrete como el mar. Tú eres el amor, ¿verdad? Lágrimas también. Quiero estar lejos del mar y del viento, quiero estar lejos del llanto y del amor. Y voy a ir con una canción de un español que me gusta mucho, Víctor Manuel, Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. En el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada beso
jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, sé 2 o 3 cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Radio Sol está presentando La República de las Letras. El payaso de las bofetadas. Lo sustantivo del español es la locura y la derrota. Y Don Quijote está loco, y vencido, desterrado además, y con unos sueños monstruosos. Pero Don Quijote está loco y vencido. No es un héroe, no es un poeta prometeico, no es un redentor. Silencio. ¿Quién ha dicho que sea un redentor? Está loco y vencido, y por ahora no es más que un clown, un payaso. Claro que todos los redentores del mundo han sido locos y derrotados, y payasos antes de convertirse en dioses. También Cristo fue un payaso, los que le abofetearon siempre, los grandes empresarios eclesiásticos que han vivido de la divina resistencia de Jesús para las bofetadas que ahora quieren hacerle rey. Rey de verdad, un cetro de oro, duro de verdad. Ya le han explotado bastante como clown, como rey de pantomima, en su cetro de caña de escoba y su corona de sarmientos. Ahora quieren explotarlo como tirano y dictador ejecutivo. Un día bendecirá el Papa la bomba atómica y se la pondrá en la mano al niño Jesús en lugar de la esfera y la cruz, y con esta leyenda debajo: ojo el que se mueva, viva Cristo Rey. Y al otro día Franco hará lo mismo con Don Quijote, si se ven los falangistas españoles que es negocio y un buen artificio para enmascararse, volverán a levantar el brazo y con el negro gesto criminal saludarán al caballero: viva Don Quijote emperador. Pero Don Quijote no es más que un clown, un gran payaso ibérico de las bofetadas. También la pirueta grotesca y fonambúlica es española. Don Quijote es el clown por autonomacía. Nueva antología rota del poeta español León Felipe esta noche. Alberto. Sí, yo encuentro que el tema del Quijote en León Felipe es como para una tesis completa, porque realmente hay una construcción ahí de no solo de ese arquetipo que nosotros vislumbramos y hemos construido y somos partícipes de aquello, sino que está mucho más politizado, está mucho más intensamente usado para hacer definiciones. Voy a leer un fragmento, 2 fragmentos los voy a juntar, pero de Raposa, que es un poema espectacular. Raposa significa
alguien astuto, ¿no? Alguien... Ese es la característica. Inglaterra. Eres la vieja raposa avarienta, que tiene parada la historia de Occidente hace más de 3 siglos, y encadenado a Don Quijote. Cuando acabe tu vida y vengas ante la historia grande, donde te aguardo yo, ¿qué vas a decir? ¿Qué astucia nueva vas a inventar entonces para engañar a Dios? Raposa, hija de raposos. Italia es más noble que tú, y Alemania también. En su rapiña y en sus crímenes hay un turbio hálito nietzscheano de heroísmo en el que no pueden respirar los mercaderes, un gesto impetuoso y confuso de jugárselo todo a la última carta que no pueden comprender los hombres pragmáticos. Cuando abran sus puertas a los vientos del mundo, cuando los abran de par en par y pase por ellas la justicia y la democracia heroica del hombre, yo pactaré con las dos para echar sobre tu cara de vieja raposa sin dignidad y sin amor. Tu imperio es solo una torre artificiosa de ambiciones encadenadas, que se las llevará al viento como las cuentas vencidas de un avaro monstruoso. A la larga la historia es mía, porque yo soy el hombre y tú eres solo el trust de mercaderes. Vieja raposa avarienta, has amontonado tu rapiña detrás de la puerta y tus hijos ahora no pueden abrirla para que entren los primeros rayos de la aurora del mundo. Eres un gran mercader, eres un gran mercader. Sí, sé contar, he contado mis muertos, los he contado a todos, los he contado uno por uno, los he contado en Madrid, los he contado en Oviedo, los he contado en Málaga, los he contado en Guernica, los he contado en Bilbao, los he contado en todas las trincheras. Esto estaría prohibido hoy día. Por lo menos no se podría publicar en X o Instagram. Este es un contrapunto que León Felipe hace contra Inglaterra, pero ¿por qué Alberto, profe Campo, por qué él hace este como contrapunto en esa época contra Inglaterra? Él está diciendo, estamos hablando en plena Segunda Guerra, donde los enemigos del mundo son Italia y Alemania, ¿no? Pero resulta, y los enemigos de Occidente, lo que él está diciendo es que los que tienen trabado a Occidente, los que no dejan desarrollarse a Occidente, son los pragmáticos, son los mercaderes, ¿no? Y por tanto encuentra que hay más posibilidades de retomar la senda de ese Occidente entrampado en 3 siglos, ¿no? Hay más posibilidades estando con los alemanes y con los italianos, ¿no? No es que esté apoyando a los italianos y a los alemanes, hay que ser bien claro, está diciendo, tú Inglaterra, tú el gran imperio a punto de dormirse, a punto de caer y ser reemplazado por su hijo, ¿no? Eres el pragmatismo y el pragmatismo no conduce a nada. Profe Campos. Sí, la verdad que yo recién les leía el tema del payaso de las bofetadas, y claro, aquí hay varios elementos, claro, que aparecen en poemarios anteriores. Por ejemplo, está el tema que le hacía mención del Alberto, el tema de la oferta, que hay un poema que se llama La Oferta, que es del año 38, que va directamente dirigido al tema de los mercaderes. De hecho, ese fue escrito el año 38, y claro, hace, digamos, el contrapunto, España aquí es primera persona en ese poema, y va, digamos, le habla a los mercaderes y da, claro, por consumada el tema de la aniquilación material y la derrota inmediata, digamos, de la aspiración de la propia guerra civil, digamos. Aquí la guerra civil no se menciona en ese poema, pero sí aparece representada, digamos, en la metáfora de un mercado en el que el pragmatismo comercial se enfrenta a de nuevo al idealismo y a la entrega como desinteresada propia, digamos, de los republicanos. Claro, lo que pasa es que su imagen del Quijote es alguien que no tiene recursos, pero que tiene la voluntad. Es el imperio de la voluntad. Y lo que busca, en el fondo, si uno le hiciera análisis de Greimas, así como el modelo actancial, busca la restauración de la virtud, de alguna manera. Ese es el gran tema. Por eso el idealismo asociado a los alemanes, por ejemplo, viene a ser el equivalente al libro de caballería, por decirlo así. Entonces, hace un juego muy, muy interesante y muy nietzscheano en ese sentido. Sí, yo lo asociaba un poco también, un poco al poema Qué lástima, que también aparece en esta antología, justamente con este tono en el que nos mete, porque dice, qué lástima que yo no tenga una casa.
qué lástima que yo no tengo un hogar, una casa de adobe y teja roja, algo que sea mío. Y bueno, y termina diciendo así como, qué lástima, pero qué suerte que tengo una canción. Es un poema bastante concreto, que mucho más largo, pero te deja entrever justamente esto de mira, ¿qué significa tener, primero? Y qué es tener en un contexto donde todo es injusto, donde todo finalmente hay despojo, hay dolor, bueno, hay referencias a ser una paria, a no tener un arraigo porque se te ha quitado incluso eso. Y justamente me gusta porque incluso en cosas tan sencillas como las que menciona, te deja ver una mirada profundamente filosófica de lo que está ocurriendo, de su contexto, y eso también lo hace muy potente. Además disculpa, una cosa cortita, es que el Quijote además es como una especie de Cristo, ¿no? Es como una figura, claro. Es un profeta que trae una verdad oscura, como todas las verdades, revelada a partir de esta sátira. Y que además el Quijote de León Felipe, todos sabemos, porque es el gran texto, el texto más conocido de León Felipe, que termina vencido y por la manchuga llanera, y lo lleva, ¿cierto? Además lo lleva el Sancho encima. Sancho se echa encima, y eso ha tenido hartas interpretaciones. Ese era uno de los temas con que yo siempre trataba con un amigo mío que le gustaba mucho León Felipe. El tema del Quijote y del Sancho en León Felipe. Ya, oye, ¿quién va a ir con el tema ahora? Bernardo. Yo voy a cerrar. A propósito de lo que hemos ido conversando y sobre todo de esta segunda etapa que a mí me gusta mucho, que mencionaba, que está de la etapa del exilio, muy marcada en la obra de León Felipe, vamos con un tema de Luis Eduardo Aute, que también siempre ha referido la importancia de León Felipe en su música y en su obra. Así que vamos con Libertad. Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho y que eres tú, libertad. Libertad, 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 libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental. Es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal. Que es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita y mortal. Un nuevo siglo comienza y el testamento que va a heredar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. Hay que seguir respirando si no estás tú, libertad. Libertad, 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 libertad,
Libertad, libertad, libertad, libertad. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? León Felipe. Nueva antología rota de León Felipe, este texto que fue publicado en forma póstuma. En el año 1974, León Felipe falleció en España. El 18 de septiembre de 1800... falleció en México. En México. Nació en España y murió en Ciudad de México. En uno de sus tantos exilios, considerado uno de los poetas, fue permanentemente un poeta en tránsito. Así es como esta noche hemos revisado algunos de sus lugares y de sus pensamientos. Chiquillos, tenemos últimas consideraciones en estos últimos 3 minutos. Sí, mira, una cosa muy, muy cortita es decir que se considera un poeta vernáculo, un poeta del territorio, pero este es un poeta del territorio mucho más politizado, mucho más intenso, y probablemente es como Alexander también, que son poetas que son justamente quedaron en una división de menos cita, de menos frecuente referencia, porque son más polémicos, ¿no? Porque la otra generación del 27, que eran todos políticamente muy de izquierda y todo, pero igual sus poemas eran rescatables sin necesidad de entrar en detalles, ¿no? Entonces aquí es difícil porque hay mucha obra de él que tiene ese peso político. Sí, en algún momento hay una referencia también, aparte digamos de lo de Cristo, la identificación de España con Cristo, también está el tema de Prometeo, que tiene también con el exilio. Y claro, ahí hay una comparación también de, digamos, en tema de Prometeo, de héroe que, como España, acepta, digamos, el padecimiento a cambio de la luz. El resultado, por supuesto, es un idealismo que es catastrófico, pero representa también una victoria moral, digamos, que aproxima al hombre hacia lo divino. O sea, esta España, como Prometeo, es la contra, digamos, de la figura del mercader del que hemos hecho referencia, interesado solo en el tema material y inmediato, y esta España como Prometeo, digamos, establece como una especie de una inversión heroica de las reglas del comercio, pues gana para todos una cualidad inmaterial, que él tiene el tema de la luz adquirida al precio de su propio ser, en ese sentido. Y hay, digamos, esta cosa prometeica, dice: si el gran buitre no está devorando aún mis entrañas y las de todos los poetas condenados del mundo, Prometeo fue solo un motivo griego, decorativo en un frontón, en una metopa, y no hubo nunca mitos. No hay mitos, hay mitos sin comienzo ni fin. En la carne del hombre se sembraron los mitos, y esa misma carne han de florecer. Sí, oye, me pasa con León Felipe que muchas personas lo han reducido a un solo poema, el Sé todos los cuentos, porque es uno de sus textos quizás más políticos, que es una crítica muy intensa a los discursos oficiales, a la cuestión política, ideológica. Tiene una tonalidad que juega mucho con la repetición. Más o menos explica que él no sabe muchas cosas, la voz lírica nos dice eso, pero sí que ha escuchado todos los cuentos, se sabe todos los cuentos que justamente le repiten a los niños desde que nacen hasta que los están enterrando en el cementerio. Y justamente, si bien es cierto, es muy interesante, es muy potente eso. León Felipe tiene una obra mucho más vasta, y tiene un par de obras de teatro también que son bien buenas.
pero justamente hay que sacarlo del espacio en que lo han encerrado. Su primera etapa es bien intensa, porque justamente el tono bohemio, existencialista, mucho más abandonado, como decían, en tránsito, como decía el profe, es súper interesante, y su discurso respecto al tema de la guerra civil también es muy potente. Bueno, esta noche hemos revisado el texto Nueva Antología Rota del poeta español, que en todo caso fue un habitante del mundo, León Felipe. ¿Para qué poetas?, decía Hölderlin. ¿Para qué poetas en tiempos de penurias?, agradó Heidegger. Así que siempre es bueno volver, aunque sea de vez en cuando, a la poesía. Esperamos encontrarnos la próxima semana con algún texto de importancia o no. Así es que eso ha sido por esta noche, queridos contertulios. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que estén bien. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.